Ay, mamá. No toquen esas teclas, no toquen pero esas por teclas. Dios. Quedémonos en la tecla PLDista porque el PLD es una organización fundamental de la democracia dominicana que luego de 20 años de gobierno ha hecho lo que ocurre, está padeciendo lo que padece un partido de 20 años de gobierno. Hay una descomposición, una crisis terrible, que es de aquellos polvos vienen estos lodos. Yo creo que el PLD, el desgaste de que un partido gobierne tanto tiempo es casi lógico. Ojalá que en la historia dominicana ningún partido pueda gobernar 3 periodos corridos. ¿Partido o presidente? No, partido. Pon el 4º periodo para no discutir por Chele. Porque es que ya llega un momento, si tú revisas la historia del PLD, por ejemplo, Monchi, que fue síndico de Santiago en el 82. Sí. O sea, Monchi fue fundamental en el Estado Dominicano desde el 82 hasta el 20, durante 38 años. Solamente una persona de la salud mental de Monchi maneja también estar absolutamente fuera del poder. Para poner una persona que uno respeta mucho, porque eso es demasiado. O sea, que hay personas que estuvieron antes del 96, en el 90 o 94, fue en el 94 que Danilo fue presidente, 94 o 90 de la Cámara de Diputados. Un poquito menos, creo. Fue 94, fue 90 o 94, yo siempre me confundo con las fechas. 90 fue Norge. Después de la crisis. Lo que te quiero decir que después de la crisis va Norge y después de Norge va Danilo. Sí, entonces lo que te quiero decir que después Monchi. Entonces hay una serie de dirigentes de PLDistas que tienen 28, 32 años siendo esenciales en la política, en el sentido del poder que te da la relación primaria con el esquema. Incluso hay historias grises de personas, como no hay sentencia, uno no puede mencionar nombres, pero de personas que hacían un lobismo y tráfico de influencia para grandes empresas que algunas hubo denuncias fuertes, ¿no? Entonces hace mucho daño. Entonces al PLD le ha llegado este tiempo muy difícil, yo decía ayer que lo que agrava todo esto es la salida de Leonel, porque le deja. Leonel se va a crear suyo propio, de su propio peculio y propiedad, que es la fuerza del pueblo. O sea, ¿a quién se le ocurre desafiar a Leonel Fernández en la fuerza del pueblo? Sobre la democracia son asuntos de buenas formas y cosas, pero en la esencia, este es el partido de Leonel. Pero al crear el partido de Leonel, se crea automáticamente el partido de Danilo. ¿Qué ocurre? Que hoy es imposible cualquier transformación democrática dentro, y no puede ser de otra manera, porque para eso están las altas cortes. Es imposible una transformación a lo interno del partido que no cuente con el visto bueno y la aprobación de Danilo Medina. Porque ese comité central, que es de donde emanan las decisiones de la organización, está prácticamente, casi absolutamente bajo el control de Danilo Medina. Entonces, de controlar el 88, 90, bajarte a 49 es prácticamente imposible. Por eso, el consejo no es que Danilo se retire de la política, es que él dirija el proceso. Ahora, ¿estará Danilo, conociendo el temperamento de Danilo, en capacidad, después que es un hombre que desde el año 90 más o menos, junto con Leonel, eran los que manejaban los hilos del PLD y sobre todo a partir del 96? Esa es la gran pregunta. Danilo va a colaborar para hacer un PLD donde se reúna lo mejor de cada casa, lo mejor de los jóvenes y lo mejor de los viejos. Eso es delicado. Esa es la gran incógnita, porque el PLD, en la locura de gobernar tanto, perdió las formas. Y a veces las formas definen el fondo. Por ejemplo, tema de corrupción. Lo que pasó en el PLD en tema de corrupción, denle 20 años de gobierno al PRM y hablaremos.
Vamos arriba. Vamos arriba. Dale 16 años de gobierno al PLD, al PRM. O al PRD, o a los reformistas, o a Alianza País, o a Opción Democrática. Dámele 16 años de poder para que tú veas lo que... Canela fina. No hay canela, como peine caliente en cabello Malo. Entonces, si el PLD, que tiene una obra de gobierno para que usted la vea, este país era un país en el 96 y se dejó otro en el 20, y no solamente en términos de físicos, no, en términos institucionales, que no se aplicara la normativa aprobada por el PLD, propuesta por el PLD, incluida la Constitución. Esa es otra crítica. Pero el PLD tiene y mucho que mostrar. ¿Dónde está el hándicap del PLD? En el tema de la corrupción. ¿Dónde ha estado el error? Coño, PLD, si tú sabes que tú estás haciendo buenos gobiernos, porque el gobierno de Danilo Medina fue un gobierno excelente en todo lo que tiene que ver con la política social, y eso hasta la gente del PRM se lo reconoce, incluso hasta la gente de Lionel, que eso es mucho decir, les reconoce, y ahí no es porque yo lo diga, sino porque ahí están las estadísticas de cómo se avanzó en políticas sociales. Ahora, si tú tienes este problema de la corrupción por el desgaste ético, porque esto del desgaste ético tiene que ver también con el momento por donde anda el mundo. O sea, el tema de la corrupción no nos lo inventamos nosotros, ¿no? Ahora, si hay un problema de corrupción, algo en que falló el PLD, y uno lo escribió, lo dijo, vamos a aplicar el protocolo. Por ejemplo, si es por acusaciones de Twitter o por declaraciones a la prensa, medio PLD es corrupto. Porque en algún momento tú te incomodaste con un funcionario y te inventaste una cosa y la dijiste. O medias verdades, a veces irregularidades, yo para joderte las convierto en un supuesto acto de corrupción. Ahora, ¿qué te da a ti la categoría de hombre supuestamente corrupto? Te puse el supuestamente porque no hay sentencia, pero te pongo el corrupto. Bueno, en el momento en que hay una denuncia responsable ante el Ministerio Público, se somete y un juez dice, mira, aquí hay aquiescencia. ¿Qué dicen ustedes los abogados? Sí, mira, aquí hay. Vamos a investigar al señor Maquinín, a Juancito Pérez Vidal, miembro del Comité Central. Vamos a investigarlo. Entonces ya cuando un juez dice sí, vamos a iniciar esa investigación, ahí mismo, automáticamente, el comité político dice, mira, Juancito Pérez Vidal, hasta tanto resuelva su tema, vamos a apartarlo del partido, porque tampoco lo puede expulsar. La expulsión tiene que venir con la sentencia definitiva, por un asunto lógico de presunción de inocencia. Ahora, ¿qué pasa? Que el PLD en su aloque full, por cosas que ahora nos enteramos, porque en esas acusaciones y en ese listado de acusados están las explicaciones de muchas cosas. Lo que pasó con el hermano de Danilo. Es difícil en un país caudillista, trujillista, que a ti vaya el hermano de un presidente y te diga lo que ese señor decía. Yo conozco dos funcionarios, especialmente uno, que dijo, usted se va, usted se levanta de ahí y se va, o yo llamo a seguridad para sacarlo. Sopla. Y el señor salió, y él agarró su jipete y cogió para el palacio, y fue a entregarle mire, pasó esto y esto, yo hice, para que usted sepa, presidente, yo hice esto y esto. Yo vine a entregarle su cargo y tal cosa. Y el presidente luego dijo, no, tú actuaste correctamente. Entonces, pero ese es un tipo excepcional que yo cuando me enteré, no por él, sino por una fuente de entero crédito, le tengo un respeto especial, que ya le tenía algo de respeto. Ahora, nadie está obligado a ser valiente, ni a ser heroico, ni a tener un sentido de la dignidad. No todo el mundo se llama Juan Bosch, que era presidente de la República 7 meses y le dan un golpe de Estado y lo que le deja a la mujer una jodida carta que se acuerde de pagar el pagaré de las mecedoras que compraron en la Curacao, caramba. Ese era don Juan. No, usted no le puede exigir a todo el mundo que tenga el sentido de dignidad que tenía don Juan. Ahora aparecen como ese que yo estoy mencionando, que sé de dos, pero hablo de ese porque la historia es más bonita, ¿no?
Entonces, ¿qué ocurre? El PLD falló en establecer un protocolo que se sintiera que había una política definida. E incluso, voy a ser más duro y más claro, los partidos les gusta crear comisiones encargadas de establecer vínculos con los suplidores del Estado para la financiación de las campañas. E incluso les gusta crear su propia burguesía. Si es legalmente, mucho mejor. Pero crear su burguesía. Óyeme, si tú le das la oportunidad a un tipo para que se haga multimillonario y pase de una camioneta a 3,000 millones de pesos en 6 años, bueno, si en algún momento aparece un reportaje, aparece una denuncia y, como digo, llega a un juez, guarda las formas, aunque tú no tengas autoridad moral como partido, porque de alguna manera aquí todos los partidos se han hecho los suecos con alguien. Porque es como, vamos a hablar con ejemplo, el caso de los consulados en Haití. Qué malos son los consulados, qué cosa tan terrible. Sí, pero la fortuna que hace un cónsul esa fortuna está al servicio del partido cuando lleguen las elecciones. Y valiosa es esa fortuna de ese señor cuando el partido pase a la oposición. O sea, ¿con qué funciona la fuerza del pueblo? ¿Es con el Espíritu Santo? No, son 12 años de gobierno. No, la idea patriótica. Son deja tu vaina, hombre. Son 12 años, fueron 12 años de gobierno. O sea, que hay una burguesía creada por la administración de Leonel, incluso legalmente. Entonces, esa es la lógica. Ahora, vuelvo al punto. ¿Dónde está el asunto? Que en el PLD no se cuidaron de eso porque el poder, señores, el poder es erótico. El poder es erótico. Las mujeres ven a los hombres buenos mozos. Las mujeres ven a los hombres buenos mozos. Las muchachas decían que Leonel era buen mozo. Coño, pero espérate, dile, coño, inteligente, qué comunicador excepcional. Pero no, perdóname, doctora. ¿Cómo llama esto? Usted me perdona, doctora, pero, o sea, dígame qué brillante es ese señor. Qué brillante. No, porque tiene algo, yo le dije a una, o la banda presidencial. Eso es lo que tiene. No, pero es verdad. O sea, un hombre que disfruta del poder. ¿Cómo llama el ministro de este tiene, país? no me di cuenta, ¿no? Ese ¿Cómo llama, hombre? No. O sea, era Tom Cruise, o sea, era un chivito. hay una erótica del poder. Hay una erótica del poder. Entonces, aquí el tema del PLD, y ahora vamos a lo de esta. Qué bueno que hay dos, más o menos, grupos con dos líderes. Aquí está un Melanio Paredes, que siempre ha sido alternativo. Ahora aparece este grupo que tiene a Amarante Barret. ¿Qué va a ocurrir? Yo creo que hay que escuchar a Margarita Cedeño y a Abel Martínez, que son si van a las otras reuniones, dos, si van a las reuniones. Deben ir a las reuniones primero, ¿no? Sí, porque yo creo que al PLD le ha llegado lo que le llegó a Fermina Daza en El amor en los tiempos del cólera. Oh. La hora terrible y definitiva de preguntarse qué hacer con el amor que se le había quedado sin dueño. Entonces, de repente el PLD... 36 años, 3 meses y 18 días. Esperó a Fermín. Está bien. Está bien, Wow. había jabón en el baño. Había jabón. Ya había jabón en el baño. No. Oh, pero por Dios. Pero, entonces yo creo que al PLD le ha llegado ese momento. Creo que ahí está el equipo de Amarante, el equipo de Melanio. Hay que escuchar a Margarita, hay que escuchar a Abel, hay que escuchar a Francisco Domínguez Brito. Esos son 3 nombres propios en cuanto a aceptación de los votantes, y los otros 2 porque son los que han dado la cara por esos 2 grupos. Ahora el PLD tiene que ocuparse de sus asuntos, porque hay un argumento, y no es casual que en el segundo párrafo ya el comunicado de Amarante and Friends lo cita, que es la pérdida de 2.4 millones de votos. O sea, cuando usted en 8 años pierde 2.4 millones de votos, ¡no! O sea, aquí, espérate, esto es terrible. O sea, incluso ya habíamos hablado aquí de lo inaceptable que es eso en la política, porque en España usted va como candidato, le pasó a Almunia, le pasó a Pérez, va como candidato, por ejemplo, del PSOE,
y no gana y le va mal, hasta ahí llegaron sus aspiraciones a la presidencia. Aquí no, aquí a Abel le dan la oportunidad, es el candidato, baja fueron 62, 38, de 38, baja a 10, sin embargo él está preparando un proyecto político. ¿Tú entiendes? O sea, lo lógico es, y no es que salga de la política, son las aspiraciones políticas, que en ese sentido yo le mando un reconocimiento a Jaime David Fernández Mirabal. Jaime David le hicieron lo que le hicieron, porque la primera gran vagabundería a lo interno del PRM, del PLD, se realizó contra Jaime David Fernández Mirabal. Y el tipo, óyeme, mira, y más de un asesor le proponía medidas, que eso lo podemos hablar otro día, que él debía tomar. Pero bueno, ese señor nunca ha dejado de ser, nunca ha dejado de ser PLDista. Ahora, cuando lo intentó en el 2003, 2004, en un muy mal momento, ustedes recuerdan, que nunca entendí por qué lo hizo, porque en el 2004 hasta el PRD veía a Leonel presidente, pero lo hizo, perdió, y hasta aquí llegué yo. Pero llegué en mi campaña, en mi proyecto presidencial, hasta ahí, en el 2004, hasta ahí llegó el proyecto presidencial de Jaime David Fernández, pero siguió siendo lo que es, y tú lo ves. Ahora ese ego sano, como decía la Martínez, Cristian, ese ego sano no lo tiene todo el mundo. Martínez? Tranquilo. Ese ego sano no lo tiene todo el mundo. O sea, y eso, ojalá que llegue el día aquí en que la gente entienda eso. Eso es como aquí el tema. Óyeme, aquí, yo le estoy muy agradecido a Luis Abinader, y le voy a hacer un monumento en Baní si cumple su palabra. 2 años y se va para su fundación, señor presidente. O sea, aquí, 2 periodos. O sea, aquí tenemos que institucionalizar eso. Caramba, entonces ya tú analizas a Bush hijo, a Obama, qué tan buenos o malos fueron, luces y sombras. Sí. Igual haremos con Luis en el 2036. Ahora, aquí tendremos que ir creando esa cultura. No, digo dándole esos 6 años para no de una vez, hay que darle unos añitos. ¿Tú ves? Pero a lo que voy es que es muy importante para la democracia dominicana que no aparezca. Yo soy muy celoso de esto, estoy acechándolo a los funcionarios, a veces se le va la lengua. Escribí muchísimas cosas con lo el de ¿cómo se llama? El de Higüey, Picholín. Cholitín, déjame al hombre tranquilo. El país necesita un señor Luis Abinader que gobierne sus 2 periodos porque le dio la gana al pueblo dominicano, y luego se quede dirigiendo el PRM, pues yo estoy casi seguro de que él va a optar por asumir la presidencia del partido en el 26, y se va a quedar siendo lo que es hoy, y ha sido estos años Hipólito Mejía, un hombre fundamental para el gobierno del PRM y para el partido. Ahora, eso hay que establecerlo, que nos acostumbremos a eso. Aquí hay gente que fue ministro hace 25, 30, 35 años y más nunca ha trabajado 8 horas. El ex ministro tal cosa, le ponen el cargo del... Sí, pero ¿qué él hace? O sea, sí, pero él no tiene otras aspiraciones, no escribe, que escriba sus memorias. ¿Y cómo lo hace? No. Entonces, ojalá que el PLD piense bien lo que va a hacer, pero yo termino reafirmando que considero que el único que puede dirigir ese proceso sin destruir al PLD es Danilo Medina, aunque es verdad que a mayor poder, mayor responsabilidad. Por consiguiente, los grandes responsables de lo que ha ocurrido en el PLD son Leonel Fernández por un lado y especialmente Danilo Medina por su desacierto tanto en y las repercusiones de los errores, tanto en la elección de Gonzalo como en la elección de Abel y el alarle la alfombra a Margarita Cedeño y lo que eso ha significado.